una media ponderada. ¿Listo? Entonces, vamos a definir a la media ponderada, a la media de las medias aritméticas o medias obtenidas, dice, de otros grupos, a un promedio obtenido de otros subgrupos, vamos a decir así. ¿Listo? Entonces lo vamos a definir de la siguiente manera a la media ponderada. Decimos media ponderada. Decimos entonces sea la media de un grupo X, de un cierto grupo X1, la media de otro subgrupo X2, ¿no? Y la media, vamos a decir, de otro subgrupo sub R que tengamos. Entonces, dice las medias decimos entonces las medias aritméticas, de R subconjuntos, de R subconjuntos menores, cada uno con n sub 1, n sub 2, n sub r, observaciones, n observaciones, respectivamente, entonces la media aritmética, del conjunto formado por los términos de los R subconjuntos es dado por la media ponderada. La vamos a denotar una P con una media, va a ser, dice, igual al número de observaciones multiplicado por sus medias aritméticas, ¿no? Y más, vamos a tener n sub 2 multiplicado por su media aritmética, más vamos a tener a un n sub r multiplicado por su media aritmética r, todo sobre n sub 1 más n sub 2 más un n sub r. Entonces, también en función de sumatorias, bien podemos indicar que esto viene a ser desde j igual a 1 hasta r de los n sub j multiplicado por las variables de sus medias sub j, todo sobre n. Y sabemos que n viene a ser
el conjunto de observaciones o el número de observaciones. Por tanto, N también viene a ser, dice, a la sumatoria desde J igual a 1 hasta R de los N sub J. Así lo vamos a anotar entonces a la media ponderada. Muchos no saben qué es una media ponderada, entonces viene a ser la media de las medias aritméticas de un número, de un R subgrupos que se tiene, con N sub 1 y N sub 2 observaciones. ¿Listo? O sea, es igual que hemos dicho en la forma de encontrar una muestra. Hemos dividido a la población en subgrupos o estratos, ¿no ven? No sé si se acuerdan. Y cada estrato nosotros sacábamos una media, un cierto número de elementos para que pertenezcan en la muestra, ¿no? Y utilizábamos algunos métodos para poder recabar esa información. Entonces, de cada subgrupo o cada estrato que nosotros tengamos, que es donde habíamos dividido, en este caso podemos sacar la media aritmética, ¿no? Y la media de las medias de esos subgrupos vendría a ser la media ponderada. ¿Listo? Entonces está bien claro aquí, dice la media aritmética, sea x1, x2, x sub r, las medias aritméticas de r subconjuntos menores. Cada uno con n sub 1, n sub 2 hasta n sub r observaciones, respectivamente. Entonces, la media aritmética del conjunto formado por los términos de los r subconjuntos es dado por, de esta manera. Eso llamamos entonces la media ponderada. También, de una manera general, es decir, podemos indicar en general si P sub 1, P sub 2, P sub R son los pesos asociados a los valores de la variable, son los pesos asociados a los valores de la variable x, ¿no? De la variable x, donde x va a ser x1, x2, x sub r, respectivamente. Entonces, la media ponderada es, dice, es dado por la media ponderada, va a ser igual, dice, a la sumatoria desde i igual a 1 hasta r de los pesos P sub i multiplicado por sus variables x sub i, todo sobre la sumatoria de i igual a 1 hasta r de los pesos sub i. Entonces, el peso es un, vamos a decir, es un valor que está asociado a las variables, donde podríamos tener, dice, y ese producto del peso por la variable sobre su peso, también dice que nos da la media ponderada. De la media ponderada de esos subgrupos, ¿no? De los grupos asociados respectivamente.
Es el caso, por ejemplo, voy a dictar un ejercicio que dice lo siguiente. Si los porcentajes de mujeres en tres escuelas, si los porcentajes de mujeres en tres escuelas diferentes son voy a tener que borrar. Puedo borrar, ¿no? ¿Con eso? Si los porcentajes, dice, de mujeres en tres escuelas diferentes son dado por la siguiente tabla. Tenemos a la escuela, tenemos el número de alumnos, y el porcentaje de mujeres en otro lado. Entonces tendríamos también la escuela A, dice que tiene 48 alumnos y existe un 50% de mujeres. La escuela B dice que tiene una cantidad de alumnos, 60, y es el 70% mujeres. Y la escuela C dice que tiene 30 alumnos y el 40% son mujeres. Nos piden hallar el porcentaje global de mujeres en las tres escuelas. En las tres escuelas. ¿Ves? Entonces, ¿quién sería? Si nosotros aplicamos al concepto de media ponderada, entonces necesitamos hacer, ¿qué cosa? Multiplicar a las variables, ¿no? Frente a su porcentaje que existen de las mujeres que existen en cada escuela, ¿no? Y la sumatoria de esas tendremos, dice, entonces el porcentaje global que vendría a ser igual a ¿qué? Tendría que ser entonces, como estamos queriendo saber el porcentaje de mujeres global de las tres escuelas, entonces estaríamos hablando de el producto de ¿quién? Vamos a decir al número de alumnos, que va a ser 48, multiplicado por 50%, ¿no? Vamos a hallar el porcentaje global de mujeres de las tres escuelas, más vamos a tener 60 alumnos multiplicado por el porcentaje de mujeres, que será el 70%. Más tendremos a 30 alumnos multiplicado por el 40%, que son mujeres. ¿Sobre quién? ¿Quién va a ser? El número total de alumnos, ¿no? Que viene a ser 48 más 60 más 30. Sobre el total de los alumnos de las tres escuelas. Y esto también vendrá a ser también, entonces, igual, si hacemos los productos, y tenemos las operaciones, dice, a 7.800 sobre 138.
7.800 sobre 138. Y esto me va a dar a 56,5%. O sea, ¿qué significa eso? Que el porcentaje global de mujeres en las tres escuelas es el 56,5%. O sea, más de la mitad, ¿no?, de los hombres que estarían en las escuelas. A eso le llamamos entonces media ponderada, y de esa manera podemos encontrar, dice, las medias ponderadas de una forma global para un cierto subgrupos de observaciones que nosotros tengamos. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? Entonces, en resumen, una media ponderada es la media de las medias aritméticas de ciertos grupos, de cierto número de grupos, vamos a decir así, ¿no? De cierto número de grupos. ¿No hay preguntas? No, Inge. No, Inge. ¿Cuánto sería el porcentaje global de hombres en las tres escuelas? ¿Alguien podría responderme eso? ¿Cuál será el porcentaje global de hombres en las tres escuelas? 43.5. 43,5, ¿no? Lo que le resta al 56,5. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, pasamos también a definir qué es una mediana. La medida de tendencia central es la mediana. Entonces, la mediana viene a ser definida de la siguiente manera. Decimos, entonces, dice, la mediana es un valor, que divide a un conjunto de observaciones La mediana es un valor que divide a un conjunto de observaciones ordenadas en forma ascendente o descendente en dos grupos de igual número de observaciones. En dos grupos de igual número de observaciones. Y se la denota, lo vamos a denotar la mediana, la variable, y de esa manera. Y para el cálculo de la mediana se consideran tres casos. Vamos a poner caso 1.
decimos, si la variable es de estudio, en estudio es discreta, si la variable en estudio es discreta y el número de observaciones es impar, y el número de observaciones es impar, coma, en este caso la mediana será, en este caso la mediana será el valor de la variable que ocupa, en este caso la mediana será el valor de la variable que ocupa la posición media dado por más 1 sobre 2. Es la variable que ocupa la posición media de n más 1 sobre 2. Eso quiere decir que si tengo variables discretas, que son valores numéricos, vamos a decir enteros, ¿no? Si es impar, ¿no? Si dice que es impar, entonces, suponiendo que fueran 7 observaciones, vamos a decir, 7 observaciones, entonces 7 más 1 sobre 2 igual a 4, es la variable que ocupa la posición 4, viene a ser la mediana, ¿no? No es la media, es la mediana. Porque la mediana estamos definiendo como un valor numérico que divide, vamos a decir, a un cierto número de observaciones en dos grupos de igual número de observaciones. Entonces, en el primer caso, si las variables son discretas, entonces, y las observaciones son de número impar, entonces aquella que ocupa la posición media es la mediana. ¿Listo? Un ejemplo clásico, a ver, vamos a ver, por ejemplo, de 5 valores. Si yo tuviera pesos de, vamos a decir, de 5 personas, 60 a 67, 80, vamos a decir, y 62 y 59. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenar a estos datos para poder hallar la mediana de esos datos discretos que tengo ahí. Entonces, ordenando de menor a mayor o de mayor a menor, que es lo mismo en forma ascendente o descendente, dice, tendríamos a 60, 62, 67, o perdón, 59 está primero, 59, 67, 80. Entonces el número de observaciones, n viene a ser igual, 2, 4, 5, es impar, entonces la mediana, dice, entonces la mediana viene a ser, dice, aquel que ocupa la posición central de 5 más 1 sobre 2, y esto es 4, ¿no? Es 4. Pero es la posición, no es la mediana esta, ¿no? Es la posición de los valores, que lo llamaríamos como, vamos a ver cómo lo podemos llamar, a ver, la posición, orden, vamos a decir, ¿no? Posición media. La posición media,
O sea que estoy queriendo decir que 4 viene a ser 1, 2, 3, o 5 Sería por 3 5 y más G. 1. 5 más 1 son 6, dividido entre 2 es 3, ¿no? Entonces, la posición 1 sería esta, 2, 3, 4 y 5. La posición, aquella variable que ocupa esta posición. Entonces, en otras palabras, la mediana viene a ser igual a 62. Eso es la mediana. El n viene a ser el número de observaciones y p sub 0 viene a ser la posición de la variable, ¿no? Que vendría a ser dado por 5 más 1 sobre 2, que viene a ser la tercera posición. Y eso claramente está diciendo que esta variable divide, dice, al número de observaciones que se tiene en dos grupos de igual número de observaciones, ¿no? 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Caso 2. El caso 2 dice, decimos también, si la variable es discreta y el número de observaciones es par, si la variable es discreta y el número de observaciones es par, coma, en este caso no existe en la ordenación, en este caso no existe en la ordenación un valor de la variable que ocupe la posición central. La posición central. Coma. Entonces la mediana es indeterminada. Pues la mediana es indeterminada, coma. Ya que cualquier valor comprendido entre los valores que ocupen la posición, ya que cualquier valor comprendido entre los valores que ocupen la posición n sobre 2 y n sobre 2 más 1 puede ser considerado como el centro de la ordenación. Puede ser considerado como el centro de la población. Punto aparte. El problema es resuelto por una convención que consiste en tomar como mediana de la ordenación la media aritmética de los valores que ocupan la posición n sobre 2 y n sobre 2 más 1. Por tanto, entonces, la mediana
viene a ser también, dice, igual a la posición que ocupa, vamos a decir, a la posición que ocupa la variable n sobre 2 más la variable que ocupe la posición n sobre 2 más 1, todo sobre 2. Esa es la media aritmética, entonces, que vamos a tener para la mediana. Y de esa manera determinar, dice, también al valor de la mediana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo agarro los mismos valores anteriores y tengo solamente ahora 4 valores, ¿no? Que pueden ser de esa manera, n es par, es discreto, ¿no? Entonces dice, la mediana, en resumen, podría ocupar, dice, cualquier valor que esté dentro de este intervalo entre 60 y 67. Pero por convenciones que se tienen, dice que es mejor encontrar a la mediana, que sería dado por la media aritmética de estos dos valores. O sea, la mediana vendría a ser, dice, a la variable que ocupe la posición n sobre 2 y n sobre 2 más 1. N sobre 2 más 1 quiere decir esta, ¿no? La posición de 67, y la media aritmética debería ser de esa forma, ¿no? 60 más 67 sobre 2. Y esto será igual a, tendríamos 63.5, ¿no? 63,5 vendrá a ser la mediana y el valor que me represente a ese conjunto de datos. ¿Está claro, jóvenes? Sí, que está quedado claro. Muy bien, entonces también, cuando tenemos datos discretos y observaciones pares, ¿no? Número de observaciones es par, de esa manera también determinamos a la mediana. El tercer caso viene a ser cuando tenemos, vamos a decir, ¿qué pasa si nosotros tenemos datos agrupados con ciertas frecuencias absolutas? Por decir, ¿cómo yo podría determinar primeramente, por ejemplo, si yo tengo datos discretos pero con frecuencias absolutas de las distintas variables? Vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo distribuciones de la siguiente manera. Por decir, yo tengo a un conjunto de observaciones dado por las variables x sub i y sus frecuencias absolutas, dados por los valores, vamos a decir 1, 2, 3, 4, y con sus frecuencias absolutas de 1, 3, 5 y 2. ¿Cómo yo podría determinar vamos a decir, sus medianas, su mediana de ese conjunto de datos, de esa distribución de frecuencias? O también, si yo tuviera también variables x sub i, las frecuencias absolutas, y tendríamos, a ver, a 82, 85, 87, 99, 89 y 90, con sus frecuencias absolutas de 5, 10, 15, 8 y 4.
¿cómo le haríamos a la mediana de esos valores de esa distribución de frecuencias? ¿No? Lo que primero también tendremos que hacer es, dice, encontrar el valor de n. Supuestamente las variables, tengo un total que va a ser igual, para este caso, 7, 10, 11. Entonces, n viene a ser igual a 11 observaciones. Si son, vamos a decir, n es 11, y las observaciones son impares, entonces, en este caso, ¿cómo vamos a proceder? ¿Cómo procederíamos? A ver. Dice, de la misma manera, si vamos a decir, aplicamos la definición de mediana anteriormente descrito, n es impar, por tanto, la mediana debería ser dado, dice, por aquella variable que ocupe la posición de n más 1 sobre 2. ¿Sí? O sea que 11 más 1 sobre 2 es igual a 6, ¿no? Y entonces tengo aquella variable que ocupa la posición sexta. ¿Y cómo voy a hallar esa variable que ocupe la posición sexta? Pues vamos a decir, el lugar que ocupa viene a ser el lugar sexto. Con n sin par. Entonces, para eso dice a sus frecuencias absolutas acumuladas. Siendo así, tendremos a 4, tendremos a 9 y tendremos a 11. Aquella variable que ocupa la posición sexta vendría a estar incluido en esa frecuencia, ¿no? En esa variable. Entonces, se considera, dice, que la mediana entonces va a ser aquella que está dentro de ese valor de las frecuencias absolutas. O sea, en este caso podemos concluir que la mediana viene a ser igual a 3. Es en la posición donde está ocupada o donde está inmerso la posición sexta, en este caso, ¿no? La sexta variable estaría dentro de todos los valores, ¿no? Que estarían dentro de los 9 primeros valores. Y ese valor está representado por la variable 3. ¿Listo? Esa entonces viene a ser la forma de encontrar a la mediana. Ahora, si yo tengo de esa manera, de la otra distribución de frecuencias dadas de esa forma, nuevamente podré encontrar, dice, al total, ¿no? Y esto va a ser igual a 12, 27, 37, 37, 42. Entonces, n es un número par, ¿no? Es un número par. Aquí podemos poner n impar y n par. Entonces, también, ¿qué es lo que habíamos dicho? Para poder determinar la mediana, necesitamos encontrar los lugares que ocupan las variables centrales, ¿no? De posición n sobre 2 y n sobre 2 más 1. N sobre 2 supuestamente será a 21 y n sobre 2 más 1 será el 22, ¿no? Entonces, de la misma manera, dice,
hallamos a sus frecuencias absolutas acumuladas y tendríamos a lo siguiente, tendríamos a 5, 15, 30, 38, 42, ¿no? ¿Y dónde están ahora estas posiciones del número 21 y el número 22? Supuestamente deberían estar incluidas en 30, como también la posición 21 y la posición 22, dice, ¿no? Están incluidas en 30. Entonces, como están incluidas en 30, también la mediana viene a ser dado, dice, por aquellas variables que tienen esa posición. Y como hemos visto de que en este caso ambos están en una misma frecuencia absoluta acumulada, entonces la variable también es ¿cuánto? 87 más 87 dividido entre 2 será 87, entonces la mediana. ¿Está claro, jóvenes? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, Dion. Esta es otra forma, ¿no? No se toma en cuenta la posición a lo que veo, porque o sea, no se cuenta el número de elementos, no, o sea, no se cuenta el número de variables que hay, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera tabla son 4 variables y como dijo, la mediana estaría en la posición de 4 más 4 entre 2, creo, y en la posición 4 entre 2 más 1, y luego se da el promedio. ¿Este es otro método o no entendí bien por qué esta vez no se toma en cuenta eso? No, es lo mismo, solamente que en este caso tenemos datos agrupados, es una distribución de frecuencia, y en otro caso teníamos datos discretos, nada más. Ambos hacen con que tengamos a las variables que van a separar, vamos a decir, en dos grupos que vienen a ser, por ejemplo, en este caso se nota claramente de que este valor de 87 divide al conjunto de observaciones en dos grupos, ¿no? De igual tamaño de observaciones, como en este caso 82, 85 y 89, 90, ¿no? A ver si nosotros podemos observar eso cuando n es impar, ¿no? Entonces hemos dicho de que la posición sexta, o sea, aquella variable que tiene la posición sexta. Como tenemos cuántas variables, tenemos 11 variables, ¿no? O sea que en este caso tendríamos, a ver, vamos a ver, a 1, tendríamos 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5 y 4, 4, 2 veces, ¿no? Eso es lo que, como tendríamos así a las variables en sí, ¿no? Repetidas, ¿cuántas veces? La primera es 1, la segunda es 3, ahí está aquí faltando uno más, y la tercera 5 veces, y la cuarta 2 veces. Entonces dice, si esas son las variables, entonces, ¿qué decimos? ¿Ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor? ¿No? ¿Y qué tenemos? N es impar, ¿no? N es impar. Entonces, aquella que ocupa la posición sexta, dice. Entonces, estaríamos hablando de qué posición, porque hemos hallado N más 1 sobre 2 es 6. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta debería ser la mediana de ese conjunto de datos, que va a dividir a un conjunto de observaciones de igual número a la izquierda e igual número a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Pero, ¿quién es la mediana? Esta es 3. Cualquiera que sea en este caso, las posiciones que va a ocupar, va a ser 3. No sé si me entienden. Sí, ya lo entendí, gracias.
¿Cómo? Sí, ya lo entendí, gracias. O sea, en los anteriores Ya, ejemplos no eran acumuladas, no era solo un dato de cada uno. claro, discretos, por eso son discretos. Discretos, Ya, variables gracias. diferentes. ¿Ya? ¿Algo más tal vez, jóvenes? No hay. Entonces pasamos al tercer caso, que va a ser cómo determinamos a la mediana cuando tenemos datos continuos, vamos a decir, en este caso, ¿ya? El caso 3 vendría a ser de la siguiente forma. Vamos a poner caso 3 y decimos, es cuando la variable es continua, es cuando la variable es continua, coma, en este caso, el problema consiste en este caso, el problema consiste en determinar un punto dentro del intervalo, en que está comprendido la mediana. La variable es continua, entonces en este caso el problema consiste en determinar, dice, un punto dentro del intervalo en que está comprendido la mediana. Y para el cálculo se debe seguir los siguientes pasos. Uno, vamos a poner, calcular la posición de orden, calcular la posición de orden n sobre 2, coma, como la variable es continua, coma, no se debe preocupar si n es par o impar. Como la variable es continua, no se debe preocupar si n es par o impar. Punto 2, paso 2. Por las frecuencias acumuladas, se identifica la clase que contiene a la mediana. Por las frecuencias acumuladas, se identifica la clase que contiene a la mediana. Esto es, n sobre 2 debe ser mayor o igual a f sub k menos 1 y menor o igual también, menor estrictamente, a la frecuencia absoluta f sub k. Coma, con lo cual la mediana estará en la clase, que tiene como frecuencia acumulada
que tiene como frecuencia acumulada f sub k, mayúsculo, ¿no? Y 3, utilizar la siguiente fórmula para determinar a la mediana. Entonces, la mediana dice, lo hemos anotado de esta manera, va a ser igual, dice, a su al límite inferior, el límite inferior que contiene a la mediana, multiplicado, más, vamos a tener a n sobre 2 menos fk menos 1 sobre f sub k menos fk menos 1. Todo multiplicado por su amplitud que contiene a la mediana. Como en este caso, para el cálculo, cuando es datos continuos, significa que vamos a tener intervalos de clase, ¿no? Y el determinar, dice, una mediana significa tener un punto en uno de los intervalos donde estaría contenida la mediana. ¿Listo? Entonces, para eso, primero calculamos, dice, el orden de posición de la mediana. ¿Dónde se puede escribir? Entonces, vamos a tener a n sobre 2. Con ese valor de n sobre 2 que debe estar, dice, que deben ser mayores o iguales al valor de la frecuencia absoluta anterior que contiene la mediana, y esta viene a ser la frecuencia absoluta que contiene la mediana. ¿Listo? O sea, ese valor. Y la anterior va a ser antes de esta, ¿no? El fk-1 es antes de esta. Y luego dice, para el cálculo de la mediana, hacemos referencia a su límite inferior del intervalo, ¿ya? Que contiene la mediana, más vamos a tener, dice, a la posición que ocupa la mediana menos la anterior de las frecuencias absolutas sobre la frecuencia absoluta que contiene la mediana menos la anterior, multiplicada por su amplitud de clase que tiene el intervalo. Entonces, a ver, vamos a poder escribir y decir, esta viene a ser la frecuencia absoluta acumulada que contiene a la mediana. ¿Listo? Y esta viene a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta que contiene a la mediana. Aquí tenemos el límite inferior de la clase que contiene a la mediana y la amplitud que contiene a la mediana. Veamos un ejemplo también, consideración a esos datos. N viene a ser el número de observaciones, ¿no? N viene a ser el número de observaciones. Entonces, de acuerdo a esa formulita, encontramos también a la mediana para datos agrupados en intervalos de clase o datos continuos, también se lo conoce así. Vamos a ver qué pasa con la siguiente distribución de frecuencias que tengamos. Dice, dada la siguiente distribución, hallar a la mediana. Tenemos, vamos a poner aquí, las clases o intervalos que se conoce y sus frecuencias absolutas
en función de sus intervalos. Tenemos de 35 a 45 intervalos traslapados, de 45 a 55, de 55 a 65, hasta vamos a tener de 65 a 75, de 75 a 85 y de 85 a 95. Con sus frecuencias absolutas, que va a ser 1, 5, tendremos a 12, 16, 14, 6 y 7. 6 y 3, perdón. Ahí tengo una distribución de frecuencias, ¿no? Dadas por intervalos de clase, con sus frecuencias absolutas para cada uno de ellos. Datos continuos o en intervalos de clase. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice, para calcular la mediana. Me piden hallar la mediana de esa distribución de frecuencias. Primero, debo encontrar al valor de n, ¿no? Y el valor de n viene a ser la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces, n va a ser igual 17, 33, 47, 53, 56. ¿Estamos? 56, 58, tenemos a ver, 5, 12, 16. Ah, no, a ver si es 18 esta, con razón variado. 18, 14, 6 y 3. Tendríamos entonces un n que va a ser igual a 58. Entonces, en este caso, no me interesa si n es par o impar, dice. Porque es datos continuos, entonces no necesito saber si n es par o impar. Entonces, para poder utilizar esta formulita, necesito calcular la posición n sobre 2. Y 58 sobre 2 va a ser igual a 27. ¿No? Luego, calculamos a su frecuencia absoluta acumulada, que es por el cual nosotros vamos a determinar dónde está la mediana. Por tanto, sería 5, 17, 35, 49, 55 y 58. ¿Dónde está esta posición 27? No está en 17, está en 35, ¿no? Aquí está la posición 27, que es la que contiene, entonces, este es el intervalo que contiene a la mediana. Este es el intervalo que contiene a la mediana. Entonces, a través vamos a trabajar con todos los valores para determinar ese punto que estaría dentro de ese intervalo entre 55 y 56. Es la posición 29. 29, sí, hemos modificado, ¿no? 58 entre 2 es 29, ¿correcto? Entonces la posición 29, que está dentro de 35, ¿no? La posición 29. Entonces, esta viene a ser 35, viene a ser la frecuencia absoluta que contiene a la mediana. 35. El f sub k. El fk menos 1
FK menos 1 será la anterior, que va a ser, en este caso, 17. ¿Qué más necesito? Tengo n sobre 2, la posición. Tengo, a la frecuencia, tengo la amplitud. ¿La amplitud cuánto va a ser? La amplitud viene a ser, que contiene la mediana, va a ser 65 al 55, es 10. ¿Qué más necesito? El límite inferior que contiene a la mediana. Inferior que contiene a la mediana, ¿quién es? Es 55, ¿no? Del intervalo de clase es el límite inferior, 55. Creo que tengo todo, ¿no? Límite inferior, tengo a la posición, tengo a la frecuencia absoluta, fk-1, a fk-1 la amplitud. Entonces directamente aplico la fórmula y digo que va a ser igual al límite inferior de la clase, que va a ser 55, más la posición n sobre 2, que va a ser 29, menos el fk-1, que va a ser 35, fk-1, 17, perdón, sobre 35 menos 17, todo multiplicado por su amplitud, que va a ser 10. Y este será el valor de la mediana que estaría dentro del intervalo de 55 a 65. A ver cuánto va a ser eso. Tendríamos a 61.67. 61.67. ¿Y dónde está 61.67? Está justamente dentro de ese intervalo, ¿no? Y a ese número se la va a considerar como la mediana. También se le va a considerar como un número que divide a todo el conjunto de observaciones, ¿no? En igual número que va a estar a la izquierda como a la derecha, porque esa es la definición de mediana. Mediana es un valor numérico que divide a un conjunto de observaciones en dos grupos de igual tamaño, ¿no? De igual número de observaciones, tanto a la izquierda como a la derecha. No se olviden entonces de esa definición de mediana. Y es de esa manera que calculamos entonces a la mediana. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces pasamos a sus propiedades de la mediana. ¿Qué propiedades tiene que lo caracterizan a ese valor numérico denominado mediana? Vamos a ver, entonces, propiedades. Podemos indicar como una primera propiedad, dice que la sumatoria desde i igual a 1 hasta un valor de k de las frecuencias absolutas multiplicadas por el valor absoluto de la diferencia de las variables menos la mediana, ¿no? Debe ser, dice, menor o igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de las frecuencias absolutas multiplicadas por el valor absoluto de las diferencias de x sub i menos un valor de a que he denominado constante. Donde para cualquier observación de a, dice, del conjunto. Eso viene a ser para, vamos a decir, para cualquier
observación de A, para cualquier observación, de A, para cualquier observación A del conjunto. ¿No? Entonces, la diferencia de las variables menos su mediana multiplicado por sus frecuencias absolutas, esas sumatorias deben ser siempre menor, dice, también a la diferencia de la variable menos un valor de la observación, cualquiera que sea, ¿no? Estamos hablando de cualquier variable, ¿no? Un valor cualquiera, multiplicado por su frecuencia absoluta, las sumatorias de esas vendrían a ser, dice, siempre menor, ¿no? Este valor va a ser siempre menor a cualquier valor de ese tipo. 2. A la mediana, bien podemos también colocarlo en su forma de, vamos a decir, de sus frecuencias relativas acumuladas, y también estaría dado, dice, de la siguiente manera. Entonces, una mediana con relación a sus frecuencias absolutas o frecuencias relativas acumuladas, y sería dado también de la siguiente manera. El límite inferior de la clase, ¿no? De la que contiene a la mediana, más, nuevamente, vamos a tener al producto de un medio, en este caso, menos la frecuencia absoluta, frecuencia relativa K-1, todo sobre la frecuencia relativa acumulada que contiene la mediana, la frecuencia relativa acumulada anterior. Todo también multiplicado por su amplitud de clase que contiene a la mediana. La única diferencia, en vez de tener frecuencia absoluta acumulada, como la habíamos descrito anteriormente, ahora tenemos a la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Es el mismo caso, solamente que aquí va a variar, en vez de tener al valor de las observaciones de n sobre 2, vamos a tener un medio directamente, en vez de ese valor. Y de la misma forma calculamos entonces a la mediana a través de sus frecuencias relativas acumuladas. Una tercera propiedad. Decimos, como la mediana depende del número de valores observados, como la mediana depende del número de valores observados, entonces está afectado por las observaciones. Entonces está afectado por las observaciones y no por el tamaño de los valores extremos. Está afectado por las observaciones y no por el tamaño de los valores extremos. Cuatro.
La mediana es un valor muy adecuado. La mediana es un valor muy adecuado cuando se utiliza para describir la mediana es un valor muy adecuado cuando se utiliza para describir distribuciones cuyos valores centrales están muy próximos. Para describir distribuciones cuyos valores centrales están muy próximos. Cinco. Algunas veces es un valor más representativo. Algunas veces es un valor más representativo de un conjunto de datos que otros promedios. Más representativo de un conjunto de datos que otros promedios, coma, gracias a su independencia y a sus valores extremos. Gracias a su independencia, a sus valores extremos. ¿No? Y 6. La mediana se puede calcular aun cuando los intervalos de clase de la distribución de frecuencias son de límites abiertos. Entonces, esas 6 propiedades son también importantes que uno sepa cuando dice en las distintas formas cómo se lo considera a la mediana, si realmente es o no es bastante, vamos a decir, adecuado, en qué situaciones es adecuado y en qué situaciones no viene a ser, ¿no? Entonces, de acuerdo al número de observaciones que se tiene, no es la mediana o la media. La media era afectada por los valores extremos, ¿no?, que tenían en las distintas observaciones. Pero en este caso, la mediana no es afectada por los valores extremos. ¿No? Es una de las propiedades que tiene, entonces, frente a una media aritmética. Bueno.
Uy, perdón, cachito.
Jóvenes, ya, entonces, quería hacer un ejercicio, pero ya no lo vamos a poder, ya estamos en hora de nuevo, para disculpar. Entonces, nos vemos el día con ustedes el sábado, ¿no? El día sábado continuamos con algún ejercicio de esta parte, de cálculo de la mediana, o incluso directamente vamos a entrar a la parte de la determinación de cuartiles, deciles, percentiles, cómo dividir a un conjunto de observaciones en 10 partes, en 100 partes, ¿no? Y demás cosas, ¿listo? Ya vamos a verlo entonces la próxima clase, jóvenes. Nos vemos entonces el día sábado, ¿listo? ¿O tienen alguna pregunta tal vez que hacer? Ninguna, Inge. Hasta luego. Diga. Todo claro, Inge. Ah, ya, perfecto, entonces. Ya, entonces nos vemos el sábado, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, Hasta luego, chao. Inge. Chao.